Continuando con el capítulo 5, la psicobiología de la ira. En este capítulo nos habla de que la ira es una emoción, un acto de defensa, ¿no? Que conforme ha pasado el tiempo, las personas se han ido civilizando. Entonces, pues, esta emoción ha sido reprimida por las razones culturales, sociales, y por ende, nuestro sistema de defensa reprime esa emoción. Entonces, en algunos casos, en algunos momentos, la ira o la violencia puede más que el instinto animal, que el instinto cultural o social que se nos haya educado, ¿no? De pequeños. Y así es como pues la persona pues suelta una cólera como expresión de ira, ya que en muchos casos esa ira ha sido reprimida. Ahora, las secreciones neuroquímicas del estrés nos menciona que el órgano, o sea, el organismo secreta unas sustancias inductoras a la conducta. Estas sustancias son las neurohormonas y las neurotransmisoras, que son secretadas por las glándulas suprarrenales, el hipotálamo o también por las neuronas cerebrales. Nos muestran un caso de que si se extraen las glándulas suprarrenales de un debido sujeto, entonces este ya no produce cortisol. Entonces se vuelve más sensible en situaciones de estrés y en una misma situación estresante, poniendo una situación tanto para un sujeto que se le quitó las glándulas suprarrenales y para un sujeto que tiene las glándulas, se dio que el sujeto que tiene las glándulas suprarrenales produce cortisol, entonces pues puede superar esta situación y sobrevivir. Pero en lugar del sujeto que no tiene las glándulas suprarrenales que se le quitaron, este sujeto no puede pasar esta situación, es decir, de que no la supera, entonces por ende tiende a morir. Los efectos del estrés sobre la salud. Se han dado casos de que muchas personas han sido sometidas a situaciones estresantes y estas han presentado pues, enfermedades somáticas y mala salud. El estrés está relacionado con la secreción de cortisol, como habíamos mencionado en el caso de los sujetos. Y pues poniendo un ejemplo, un niño, por ejemplo, que sufre malos tratos, ¿no? Desde pequeño, durante su infancia, que puede crear o eh, puede provocar anomalías en su capacidad cerebral. Por lo tanto, afecta su capacidad lingüística, también puede presentar anomalías, presenta dolores de cabeza, dolores de estómago y también obviamente pues afecta en su conducta y en su personalidad. Ahora el capítulo 6, psicobiología de la agresividad y la violencia. En este capítulo nos habla de los monos, ¿no? De que los monos, siempre hay un mono que domina a la manada, ¿no? En este caso, un mono que tiende a ser agresivo y violento, ¿no? Y este mono tiende a gobernar ya que los otros monos que son inferiores a él le tienen miedo. Además de eso, también se ha comprobado de que el macho gobernante tiende a tener relaciones sexuales con todas las hembras, ¿no? Es decir, con las hembras de su especie. Aunque esto no se sabe si las hembras acceden a este acto sexual por miedo o por tal vez el miedo de que el macho pues las golpee igualmente, ¿no? Joseph Ledoux nos ha verificado que la única emoción que comparte el ser humano y el animal es el miedo. Esta es una emoción tanto común para el ser humano como para el animal, ¿no? Ahora, las conductas agresivas, en las conductas animales agresivas, ¿no? Aquí nos dice que Carson distingue las conductas agresivas como ataques o alguna conducta de amenaza o tales como ya sea violentas, amenazantes o incluso poses, ¿no?
sin la necesidad de que ataque al oponente o al enemigo. En el caso de, poniendo un nuevo ejemplo de los monos antes de, pues, de luchar o de tener un enfrentamiento, estos hacen poses de superioridad, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso, pues, eh, la superioridad únicamente se da por el motivo de la pose y esto hace de que el adversario, el mono oponente, pues sienta inferioridad hacia el mono que está haciendo una pose pues más gobernante, ¿no? Y pues hay una jerarquía que los débiles aceptan al más fuerte, ¿no? En este caso al líder o al jefe. Y por lo tanto ellos muestran actos de sumisión hacia el mismo mono gobernante. Ahora, las hormonas y las conductas agresivas, poniendo el mismo caso de los monos, por ejemplo, se vio que los monos más agresivos tienen un mayor nivel de serotonina y testosterona. Y por otro lado, en el lado femenino, las mujeres más agresivas y violentas, tenían un mayor nivel de testosterona. Por ejemplo, una mujer gestante, si esta mujer es sometida a estrés, lo más probable es de que ella presente un mayor nivel de testosterona. Entonces, si la someten a estrés, pues esta tiende a reaccionar de una manera más agresiva de lo normal, ¿no? Por otro lado, también mencionando, se ha demostrado de que el alcohol es una iniciativa a la agresividad, ¿no? Es decir, no incita a la violencia en sí misma, sino que actúa como un reforzante de esta, ¿no? Y el alcohol induce a una mayor agresividad y violencia. Esto también se convierte en un círculo vicioso, ¿no? De que el sujeto ingiere alcohol, por lo tanto tiene una mayor autoestima, sucesivamente una mayor agresividad, un acto violencio y después tiene un despertar sexual. Y a partir de eso nuevamente ingiere alcohol, tiende a tener una mayor autoestima, le sigue una mayor agresividad y pues así es un círculo vicioso que vuelve y vuelve del inicio al fin, ¿no? En el capítulo 7 de la psicobiología de la sexualidad nos dice que la baja autoestima ha sido en los varones, ¿no? Muchas veces ha sido provocada porque han sido educados para dominar a una mujer y en algunas ocasiones pues no lo consiguen. Entonces estos presentan un déficit de testosterona que afecta su sexualidad, de modo que también presentan una difusión estéril, una difusión eréctil, perdón. Y nuevamente, pues para no presentar o tener una mayor autoestima, como habíamos mencionado ya anteriormente, ingieren alcohol. Entonces, al ingerir alcohol, su baja autoestima aumenta y por lo tanto también aumenta su agresividad, ¿no? Ahora en el capítulo 8 de circuitos cerebrales y el rol de la mielina, nos menciona que los neurocircuitos cerebrales son los caminos neuronales que siguen las corrientes nerviosas en cada actitud o ejecución de una acción determinada. Es decir, que ciertas actitudes que son repentinas de intolerancia o maltrato también se dan porque pues cuando no hay una razón objetiva para ello, ¿no? Es decir, poniendo como ejemplo una persona sumisa o tranquila que conoces, ¿no? Pues repentinamente en una situación estresante o intolerante, esta persona reacciona de manera agresiva. Esto porque tiene la ira reprimida o también porque repite acciones y modelos paternos, ya sean que se hayan visto en casa o se hayan visto en la sociedad. Y pues el maltrato también es una actitud violenta que sigue a los neurocircuitos establecidos, ¿no? Es lo mismo pasa tanto para el maltratador como en la maltratada. Es decir, que el maltratador, pues la persona violenta que tiende a agredir a los demás,
sigue acciones, ¿no? de algún modelo paterno o un modelo superior a él. Al igual de que la maltratada en algunas ocasiones, muchas veces, no sale del círculo agresivo debido a que también ha vivido suprimida o ha vivido en inferioridad hacia el hombre o tanto hacia la mujer. Esto es igual tanto para el nivel activo como para el nivel pasivo. Muchas gracias. Bien, continuando con el capítulo 9, tenemos el tema de la ira y el estrés. Este capítulo se basa en el proceso de las emociones negativas. Tenemos que verlo desde el punto de la realidad como estímulo. El proceso de la fisiología cerebral es muy importante para un buen conocimiento de los desencadenantes biológicos de la ira o de cualquier emoción negativa o incluso de las positivas. Biológicamente es como si esta tensión plena nos permitiera parar las secreciones estresantes. Al negarnos a avanzar por este cauce e iniciar otro. Y metodológicamente se trata de un entreno del proceso consciente, aprendiendo a respirar, contar y controlar antes de actuar. La inmunidad química comporta la creación de anticuerpos específicos y la inmunidad celular se lleva a cabo a través de los linfocitos T y se desarrollan originalmente de las glándulas del timo. Tanto la inmunidad química como la celular se comunican a través de las citoquinas o sustancias químicas que estimulan la división celular para su proliferación. En el capítulo 10 tenemos el tema sobre las experiencias que concluyen en fracaso. En este capítulo vemos cómo la sociedad se defiende de los maltratadores, tales como ellos pueden. Ellos se realizaron varias pruebas para la realidad, pero la realidad se ha mostrado que todo esto falla en muchas ocasiones. Además, la legislación no es suficiente y en poco tiempo están en las calles y reinciden, por lo cual esto genera que el hecho sea un fracaso. Infancias rotas y centros oficiales bajo sospecha. Amnistía Internacional presentó en diferentes del 2009 un informe sobre los centros de acogida de menores de España y acusada de la Administración General de malos tratos en centros de Junta de Andalucía y Generalitat de Cataluña. O bien, como lo dijo Adolf Tobeña, catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirma que su libro Cerebro y Poder, que el que triunfa en la política no es siempre el más valioso, sino que tiene mayor capacidad de imponerse. Tales como vemos en la imagen, son las organizaciones de los derechos humanos que ayudaron en la experiencia contra la violencia. En el capítulo 11 tenemos el tema de la alimentación y la influencia en la mente y en la conducta. En este capítulo nos enseña a comprender sobre el déficit de alimentos y vitaminas, también sobre qué es lo que debería de consumir la persona. La cultura oriental se une a las del Tao como filosofía oriental de corte médico y biologista, que asegura que la violencia puede estar inducida por un déficit de niacina o ácido nicotínico, que es una forma de vitamina 6. Daniel Reich asegura en su libro que la niacina consigue tratar y curar a individuos violentos. A criterio de Olford, las vitaminas del grupo B son las mejores amigas del cerebro porque reducen los niveles de homocisteína, producen oxígeno. El nutriente más crítico y peligroso de todos, que depende de la vitamina B12, el ácido fólico, la niacina y los ácidos grasos esenciales para el transportado del cerebro.
y aparece evidente transferencia de los nutrientes especiales en la conducta, e incluso la capacidad de estos mitigar la agresividad, porque el triptófano es el antecedente directo de la serotonina y los ácidos grasos omega 3 y 6 influyen en la inteligencia y en el buen humor. En el capítulo 12 observamos sobre la cultura oriental frente a la ira, el punto de vista budista y del Tao. Los budistas denominan emociones destructivas a las que hemos apuntado como negativas. Distinguen dos tipos de ira, una como emoción positiva y otra negativa o destructiva. La ira positiva significa algo así como defender la honorabilidad, aunque el concepto de ira positiva o aflictiva, según los tibenatos o del Rausa catalán, implica necesariamente la idea de lucha, sino de sentimiento. También nos enseña que tanto la terapia gestal como la arteterapia son métodos terapéuticos que fundamentan en la capacidad liberadora de los humanos, partiendo de la base de que toda conducta se basa en unos marcajes vivenciales que la condicionan. Gracias.